El día de ayer Donald Trump ataca a Jerome Powell y el día de hoy se dice que hay acuerdos comerciales y luego a que China básicamente está expropiando a los Estados Unidos. Eso es lo que dijo Scott Bessent y las bolsas se devuelven después de las buenas subidas que venían trayendo. Y esto nos indica que estamos a merced básicamente de lo que pase con los aranceles, lo que haga la Casa Blanca, las noticias y lo que se diga sobre este tema. Y por supuesto que esto ya es una montaña rusa, pero una montaña rusa que se está moviendo entre los 5.400, 5.500 puntos y los 5.000. Vamos a ver de inmediato la presentación para ver qué es lo que está pasando. Y justamente como dijimos el día lunes, eh, Donald Trump empieza a atacar nuevamente a Jerome Powell y básicamente lo quiere sacar de la Reserva Federal, por eso ahí vemos su Open to Work en LinkedIn, porque la verdad es que ya la presión que está haciendo Donald Trump sobre Jerome Powell es bastante importante y la verdad es que a veces un poco excesiva. Yo la verdad siempre tengo mis resquemores con la independencia de los bancos centrales, pero la verdad es que esto ya es un poquito escandaloso. Así que la verdad es que los mercados no están muy contentos con esto, pero los acuerdos o posibles acuerdos de aranceles que se llevan hasta el momento empiezan a impulsar a la bolsa después de las caídas generadas justamente en el fin de la semana anterior, porque se dijo que iban a poner restricciones a los envíos de semiconductores, básicamente GPUs, y uno de los principales afectados fue, por ejemplo, AMD con Nvidia, y esto es debido a que no quieren que China tenga justamente este tipo de tecnología, pero también mucho ojo porque estaban diciendo que Huawei iba a mandar, digamos, semiconductores o GPUs, digamos que pueden ser una competencia, a pesar de que puede que no sean tan buenos como los de Nvidia, pero obviamente le puede empezar a comer mercado y al final esta medida puede ser bastante contraproducente. Así que acá vemos cómo em, Jerome Powell, la verdad es que está colgando de las cuerdas en su trabajo en la Reserva Federal, que a pesar que no lo ha hecho para nada mal a mi gusto. Y acá vemos el sentimiento del mercado, cómo va mejorando, en donde eh, estábamos en un sentimiento en torno a los 19, pero todavía en extremo miedo. De hecho, todavía seguimos en extremo miedo, pero ya llegando prácticamente al límite, con miedo, con fear en el 25, y vemos cómo al último se ha ido empezando a mejorar un poco el sentimiento del mercado, acá abajo, en donde está la línea de tiempo, y estamos todavía en niveles bastante bajos, por lo tanto, niveles bastante pesimistas. Y acá los niveles de opciones que tenemos, que también siempre son clave y van dando nuestro esqueleto al mercado, vamos a empezar un poco al revés. Los soportes y principales o la put wall está justamente, como les dije, en 5.000 puntos y el soporte diario o la put wall 0 DTE está en 5.100. Por lo tanto, ahí está nuestro nivel más bajo y de hecho ha sido uno de los que ha ido a testear ya unas 2 veces o 3 veces durante estos días. Obviamente el nivel más bajo fue el 4.800, pero por ahora no se ve que podría llegar a esos niveles. Si se extiende todo este problema de las tarifas, perfectamente se podría llegar en unos semanas más o en unos días más, dependiendo de cuán grave se vea que sea esta situación. Por el otro lado, la resistencia o la call wall principal sigue estando en 6.000 puntos. La verdad es que es una muralla importantísima y la resistencia está la Coldwell 0DT, está en 5.300, pero la verdad yo creo que está más, también hay una resistencia importante y es donde se va a mover el índice muy probablemente entre los 5.400, 5.500 y los 5.000 puntos. Por eso ahí deberían estar más o menos los targets en esa zona y estamos justamente en un mercado tipo montaña rusa, pero sin alguna tendencia clara al alza o a la baja, digo, después de las caídas, por supuesto. Han habido correcciones importantes, pero después de ese mínimo que se llevó a 4.800, ha subido un poco el índice y ahora está lateralizando de cierta forma. Mientras que los volatility trigger, el no 0DT o digamos el de más largo plazo sube a 5.790, perdón, cae a 5.790 puntos de los 5.845 y el volatility trigger diario sube a 5.320 de los 5.275 y mucho ojo que justamente hubo expiración de opciones mensuales, este famoso OPEX, en donde
hubo una expiración bastante importante de opciones y se empezó a rearmar posiciones en el mercado, por lo tanto podríamos ver todavía ciertos reajustes en posiciones en estos días porque a pesar de que gran parte ya está totalmente rearmado, este vencimiento de opciones, pero por supuesto que todavía quedan algunas posiciones que rearmar y sobre todo con la incertidumbre actual que hay. Los flujos de compraventa, que es lo que nos dice Goldman Sachs acá en flujos de compraventa, que la renta variable estadounidense registró pequeñas salidas netas, lideradas por inversores nacionales, o sea, básicamente los propios estadounidenses, mientras que los inversores europeos y el resto del mundo compraron acciones estadounidenses esta semana. En términos más generales, Europa parece estar deshaciéndose de las grandes entradas de capital postelectorales de Estados Unidos. Así que mucho ojo ahí, el pesimismo está justamente en el interior. Sentimiento de inversores. Según una encuesta de Goldman a 600 clientes, la mayoría está cubriendo sus riesgos durante la pausa de 90 días o aumentando el riesgo y prevé que el mínimo del S&P 500 para el 2025 se sitúe por debajo del 5.000. Por lo tanto, hay bastante pesimismo en ese sentido. Solo el 14% cree que ya hemos alcanzado los mínimos del año y casi la mayoría, el 44%, cree que se situará entre el 4.500 y el 4.800, nivel que fuimos a testear el 4.800 en los mínimos después de la caída post Día de la Liberación, un par de días posterior, pero justamente después de ese evento se generó esta liquidación por una mayor probabilidad y expectativa de una posible recesión en Estados Unidos. Y acá, ¿qué es lo que dice también el sentimiento de los inversores? Nos dice que los bancos de Wall Street están recortando sus precios objetivos para este año, que justamente es a 12 meses o a fin de año, para el S&P 500 rápidamente. Y ahí vemos justamente cómo han ido recortando, ya que el círculo rojo es justamente la proyección inicial y el azul es el actual. Y ahí vemos, por ejemplo, como BOFA ha bajado de prácticamente los 6.400 a los 5.400, Citi de los 6.500 a los 5.750 prácticamente, Goldman Sachs de los 6.500 a los 5.300 prácticamente, JP Morgan de los 5.500 de los 6.500 a los 5.250. Oppenheimer sigue bien optimista y de los 7.200 lo deja ahora un poquito más abajo de los 6.000 y así sucesivamente. Casi todas las revisiones han sido totalmente a la baja. Y acá, ¿qué es lo que nos dice esta casa de Estados Unidos, que es Wisdom Tree? Nos dice que en las siete magníficas, las valoraciones aún están altas en price to earnings. Básicamente esto es ratio precio-utilidad o ratio PE, que también le llama, o PER. Eh, Esto es justamente para los próximos 12 meses, lo que se espera en PER Forward, y la más barata que se podría ver acá es Alphabet, que está abajo de los 19 que tiene el S&P 500, si no me recuerdo mal. Por lo tanto, sería la única de las 7 magníficas que estaría, digamos, más barata que el índice y obviamente que eso es algo un poco llamativo. Ahora, ¿qué es lo que nos dicen las otras dos columnas? ¿Cuáles son las cuál es la estimación de crecimiento de ganancias para los próximos 5 años? Y vemos ahí que Nvidia tiene un 91.7% liderando, después viene Amazon con un 39%, Netflix un 36%, y de hecho, mucho ojo con Netflix, eso sí está un poco cara, casi a 40 veces. Y el resto ya estarían creciendo a dígitos del 20 o del 10%. Muy llamativo también acá Apple, en la cual ya se le ve un crecimiento prácticamente del 10% y bastante más abajo del resto. Y el crecimiento estimado de largo plazo, este famoso para los que saben de análisis fundamental, este famoso G en la valoración de acciones, en Apple sería un 4%, igual que en Amazon de un 4% y en Alphabet de un 6,9%. En Tesla de un 7,9% y es una de las que tiene PER más alto. Por lo tanto, ahí podemos ver
el crecimiento con el PER, el crecimiento de las ganancias, como que no se condice mucho. Mientras que Nvidia es la que más va a crecer en el largo plazo con un 25,7%, al igual que Microsoft con un 12,3%, Netflix con un 22,9% y Meta Platforms con un 12%. Así que es muy importante acá estas siete magníficas más Netflix, a las cuales están llamando ya las ocho magníficas. Y vemos justamente acá abajo, las siete magníficas más Netflix tienen un price to earning ratio de 26 veces y el S&P 500 sin estas tiene un price earning de 18,7, muy en línea con los 19 que les estaba mencionando anteriormente. El S&P 500 tiene un 20,5. Claro, el S&P 500 sin las 7 magníficas y el S&P 500 es normal. Por lo tanto, ahí la verdad es que bastante barata en ese sentido Alphabet, aunque obviamente no es la que tiene un mayor crecimiento esperado a futuro. Y acá que es lo que vemos justamente el cuadrante que nos muestra el price to earnings esperado versus el revenue growth justamente o el crecimiento de las ganancias para este año, en donde por supuesto que la más atractiva es Nvidia, el cual está un par de puntos sobre el 20 veces, pero tiene un crecimiento de las ganancias realmente espectacular y totalmente fuera de todo lo que, de todos los demás, digamos, de estas nubes que se hacen con los puntos más cercanos, con distintas metodologías que se pueden hacer, pero básicamente eso es lo que son, son agrupamientos de datos. Y acá Tesla, por el otro lado, la más cara para el crecimiento de ganancias que tiene, por lo tanto, bastante débil. Por acá podemos ver un buen grupo que podríamos decir que crece bastante y está dentro de todo no tan caro, en donde principalmente está Broadcom, TCM, Eli Lilly, Meta y Google, mientras que en este otro grupo en donde está Visa, Mastercard, Microsoft, Netflix, Walmart, Amazon, Apple y Oracle se encuentran un poco más caras, excepto a lo mejor Oracle y Apple ahí que están más o menos cercanas a lo mejor a Broadcom, pero con crecimientos de ganancia mucho más bajos. Por lo tanto, la verdad es que no son tan atractivas visto desde esta forma. Viéndolo desde otra perspectiva, las valorizaciones sectoriales, acá podemos ver cómo por sector se puede valorizar también el S&P 500, en donde la barra azul es el forward, el price earning forward, o básicamente el ratio eh, precio-utilidad esperado para los próximos 12 meses. En la barra celeste está el de los 5 años promedio y el de la barra verde está el de los 10 años promedio. Y en donde podemos ver que consumo discrecional tiene ahora eh, un ratio de valorización price earnings bastante más bajo que lo que viene anteriormente, no así como en tecnología, y así lo podemos ver para los distintos sectores. Otras cosas que son importantes, el dólar versus las divisas mundiales. El dólar está cayendo, obviamente el DXY está cayendo, y cada vez que cae, algunos, y esto es una frase de Robin Brooks, que es de este gráfico, cada vez que cae, algunos ven el fin de su estatus de moneda reserva. Si así fuera, el dólar estaría cayendo frente a todos, pero no es así. Está cayendo frente al G10, que es justamente la línea más oscura que se puede ver ahí, o la curva más oscura, pero no frente a los mercados emergentes, que justamente es la línea celeste o la curva celeste. Esta caída del dólar es simplemente una revalorización cíclica del G10, nos dice Robin Brooks, es ex estratega jefe de Goldman Sachs. Mientras que los bonos a largo plazo, acá justamente nos dicen que la política fiscal estadounidense ha estado descontrolada durante muchos años y el extremo largo de la curva de rendimientos así lo demuestra, básicamente las tasas de largo plazo, con el rendimiento a plazo de 10 años en niveles similares a los del 2013, producto de la pandemia, de la reducción gradual de los estímulos. Lo último que se requiere es atacar la independencia de la Reserva Federal, ya que esto solo provocaría un aumento repentino de los rendimientos de largo plazo. Y acá justamente está asociando este economista Robin Brooks los rendimientos de largo plazo o el famoso, no el TEN Premium, los rendimientos de largo plazo con un tema de política fiscal.
lo cual está muy en línea con lo que nos dice acá Michael Howell con este gráfico de Cross Border Capital, eh, en donde el term premium, nosotros muchas veces hemos dicho que las tasas de largo plazo contienen expectativas de lo que va a hacer la Reserva Federal, expectativas de crecimiento, de inflación. Además de eso, riesgos como el de crédito o liquidez, que en este mercado es casi nulo, y el famoso term premium. Y este term premium podría estar dado principalmente, y es la tesis, digamos, anterior, que este term premium está dado por una política fiscal más descontrolada de Estados Unidos y básicamente que no pueden frenar su deuda. Mucha de esta es por el sistema eurodólar, por ser moneda de reserva y porque se necesitan colaterales, pero igualmente hay que hacer ajustes fiscales en Estados Unidos, ya que esto está un poco ya pasado. Y acá hay una alerta para Scott Bessent, el term premium aumenta máximos casi ya desde el 2021, así que mucho ojo que acá parece que están poniendo en precio los inversores en los bonos la política fiscal de Estados Unidos que no se está frenando. Y acá, ¿qué es lo que nos dicen los bonos? También Bob Michel, director global de renta fija de JP Morgan, dice que se siente bastante bien de que estemos estableciendo un precio bajo y un rendimiento alto. Michele dijo, citó datos de la Reserva Federal que muestran que los bancos centrales y gestores de reservas extranjeros aumentaron recientemente sus tenencias de bonos del Tesoro. En nuestras conversaciones con inversores extranjeros dicen que los dólares no los estamos sacando de sus bonos del Tesoro. Por lo tanto, la venta no es porque China esté vendiendo o algún tipo de situación como hemos escuchado muchas veces en redes sociales, simplemente es interno y eso muy probablemente es por el basis trade que lo hablamos en algunos capítulos anteriores. Y acá un poco macro markets, ¿qué es lo que nos dice? El dólar justamente se está debilitando frente al G10, ¿qué es lo que nos dice este gráfico también? Que se está debilitando el S&P 500, se está debilitando eh, el dólar frente a los mercados emergentes y frente al yuan. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos dice acá estos cuatro gráficos como una visión macroeconómica en temas de divisas, acciones, eh, nos dice que China es el único país que ha sido objeto de aranceles importantes, lo mismo que en el 2018 cuando China también fue el objetivo. La errática política estadounidense ha impulsado al G10 frente al dólar y las perspectivas de crecimiento más débiles pesan sobre el S&P 500. Los mercados emergentes aún no han explotado, como en el 2018, así que hay una oportunidad y que se podría dar en los mercados emergentes y esto pasaría si es que llega China a devaluar su moneda. Así que hay que estar muy atento ahí con el yuan. Mientras tanto, los resultados, vemos que lo más importante, han habido bastantes resultados, algunos bastante buenos, no han sido malos resultados, pero el más llamativo hoy día es Tesla y justamente vamos a ver, ya que cuando estoy grabando aún no salen, pero vamos a ver, ya que justo van a estar saliendo prontamente cuando veamos los gráficos. Después de eso tenemos ya lo que hay en la semana macroeconómica. La verdad es que hay bien poco. El miércoles 23 de abril hay PMI de manufactura de S&P Global y de servicios de la misma agencia. Y la verdad es que lo único más importante el día jueves va a ser Initial Jobless Claims. Los otros datos son importantes, pero más en el margen. Eh, Así que la verdad es que no hay mucha macro esta semana y sí muchos resultados, lo cual para mí va a ser clave, yo creo, porque justamente se está viendo con una posible recesión, que es lo que se ve con los aranceles, que las empresas empiecen a tener menos ganancias de dinero o utilidades y eso justamente se ve en los resultados empresariales, por lo tanto cobran una relevancia muy importante. Y acá que nos dice el Fondo Monetario Internacional que las tarifas empiezan a aumentar y empiezan a llegar a niveles prácticamente casi de 1900. Eso sí, estas cayeron nuevamente después de los 90 días de pausa, pero si esto no cambia, digamos, volverían a estos niveles y serían tarifas extremadamente altas para lo que ha sido la historia. Y además, ¿cuál es el gran problema? Que el comercio internacional y lo que pesa en el PIB global es mucho mayor que en esos tiempos. No existían tanta tecnología de transporte y por lo tanto era más difícil comercializar de forma internacional como lo es hoy en día. Así que es mucho mayor el impacto.
Y acá el impacto en las importaciones de Estados Unidos vemos que era inicialmente no tan alta y está ahí aumentando con estos dichos de Donald Trump en donde solamente ha aumentado. En las exportaciones de Estados Unidos exactamente lo mismo y en el promedio mundial, que es esto que se ve, esta barrita más a la derecha, exactamente igual. Y mientras que si vemos el crecimiento, la verdad es que se ajusta a la baja en todas las regiones para el 2025 y el 2026 en Estados Unidos, zona euro, otros lugares de mercados emergentes, China y otros lugares de mercados desarrollados. En todas partes impacta de forma negativa y en la inflación impacta de forma positiva, lo cual obviamente no es bueno, positivo me refiero a que sube. eh, Excepto en China, en donde todavía sigue un ambiente deflacionario, y esto está hace bastante tiempo. Mientras que los recortes de tasas, para ir cerrando, se ve que en la próxima reunión se va a mantener el rango de tasas actuales en la próxima reunión de mayo, con un 90% de probabilidad, pero se va a recortar ya con casi un 60% de probabilidad para la reunión de junio. En julio también se recortaría con ya un 50% de probabilidad y se mantendría en la reunión de septiembre, mientras que habría otro recorte para octubre y luego ya para la reunión de diciembre para quedar a fin de año en una tasa del 3,25, 3,5, o sea, prácticamente 100 puntos de recorte, exactamente 100 puntos de recorte, eh, un punto porcentual. Así que mucho ojo con lo que está esperando el mercado y con lo que vaya a hacer realmente la Reserva Federal, que la verdad es que no ve que se tenga muchas ganas de recortar tasas y a lo mejor se daría con algún hito más importante, pero la verdad no se ven muchas ganas, digamos, de bajar las tasas por parte de la Fed. Y acá vamos ya con los gráficos, en donde Tesla, la verdad es que no ha hecho mucho después de sus resultados. Veamos que tuvo, o todavía no los entrega, parece, porque la verdad es que me llama bastante la atención que no se mueva tanto. Bueno, tasas a 30 años cayendo un 0,50%, a 20 años un 0,75% y a 10 años un 0,36%. La verdad es que no es mucho, pero se está calmando un poco esta parte larga de la curva de tasas, esta famosa term structure que lo hemos visto en algún análisis de estrategia. Las tasas a 2 años, mientras tanto, están subiendo y a un año igual, por lo tanto, eso no es muy positivo para los recortes por lo que se está viendo en las tasas en general. Eso sí, muy llamativo que días anteriores cae justamente la parte corta de la curva y sube la parte larga y ahora hace todo lo contrario. Por otra parte, el DXY haciendo un rebote ahí en el 97,9, casi en el 98. La verdad es que llamativo que caiga por debajo de esos 100, que fue un nivel muy importante, como podemos ver desde el año 2022. Así que mucho ojo ahí con el DXY, que a lo mejor podría volver a tener una recuperación, pero por ahora está mostrando, la verdad, bastante debilidad frente a estas 6 divisas que componen este índice, que son justamente Europa, Reino Unido, Japón, Canadá, Suecia y Suiza. Mientras tanto que el MOVE está cayendo bastante, un 7,94%, viendo que hay una menor volatilidad esperada para los bonos a futuro, y en el VIX se está viendo algo similar, en donde se está viendo una menor volatilidad esperada para las acciones en el futuro, pero por ahora todavía no cae de los 30. El oro también cayó de forma muy importante, justamente hemos dicho que el oro es una cobertura ante la incertidumbre, y esta empieza a caer un poco con estos especies de acuerdos que se están viendo comerciales, así que empieza a ajustar el oro, pero por supuesto que nada muy importante después de todas las subidas que ha tenido. Bitcoin mostrando con mucha fuerza una subida de un 4,17% y superando nuevamente esa barrera de los $90,000, muy, muy en línea con algunas noticias que han habido en el mercado cripto, bastante positivas y también con un mayor apetito al riesgo. El S&P
El S&P 500 subió, perdón, un 2,51%. El S&P 500 equiponderado subió un 2,47, mientras que el Nasdaq subió un 2,6 y el índice de semiconductores subió casi un 2%. Por lo tanto, se ve que son subidas generalizadas, perdón, y el Russell 2000 subió un 2,7. Se ve que son subidas generalizadas sobre lo esperado, digamos, por estos días que ha estado bastante negativo el mercado. Y acá vemos un poco ya más en detalle cómo se escapó acá el S&P 500, el Nasdaq que tuvo mucho que ver acá y posteriormente siguió subiendo. Vamos a ver un poco Tesla que subió bastante hoy, pero por ahora no está subiendo tanto con los resultados. Veamos ahí. No, todavía no tengo información. Eso, el tipo y Tesla que sigue, o sea, perdón, Nvidia que sigue subiendo, subió un 2% hoy día y se está acercando nuevamente a los $100 que los perdió. Y la verdad es que está siendo muy castigada en valorizaciones. Tesla, comparado con los semiconductores, está bien barata. eh, Tenía una lámina, bueno, está en la comunidad de Telegram esa lámina, pero está bien barata Nvidia, perdón, frente a los semiconductores. Y además de eso, está solamente un punto de valorización o 2 máximo sobre Intel, que prácticamente no crece y es el líder de la industria. Por lo tanto, no es muy convincente lo que está pasando con Nvidia y posiblemente sea más una sobrereacción que otra cosa. Con eso ya nos estamos despidiendo. Espero que estén muy bien y nos vemos hasta la próxima. Mercados al día y mañana también sale el video del dólar. Con eso me despido, que estén bien. Chao, 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 chao.